tanto, nuestra declaración es espiritual. Y no tiene que ser, hermanos, a la fuerza, porque alguien te empuje a hacerlo. Digo a las personas que se van a bautizar, pregunto en esta mañana, ¿eres libre de bautizarse sabiendo lo que le vas a dar al Señor? Amén. Nadie, hermanos, nadie te puede empujar a bautizarse. Tiene que ser un paso que tú quieras dar para el Señor. Amén. Cuando Cristo ha muerto, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirse, hermanos, que toda persona viene heredero del pecado. Lo digo de una manera muy simplificada. Es heredero del pecado. Y por lo tanto, como persona humana, si no te trata la persona de Jesús, tú sigues siendo heredero de ese pecado. Y siendo heredero de ese pecado tiene sus consecuencias. Cuando has muerto en Cristo Jesús, quiere decirse que tú has aceptado a la persona de Jesucristo, al Nazareno de gloria. Por lo tanto, has sido lavada con la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado. Cuando dice que hemos sido bautizados en su muerte, quiere decirse que su valor, su valía, Él se la ha llevado al Padre, y por lo tanto, aunque yo tengo muchos defectos, muchos fallos y muchos errores, quiere decirse que por medio del sacrificio de Cristo, que era muerto por mí, yo me puedo presentar delante del Padre justo, justificado, sin mancha y sin pecado, porque yo me presento no como mi persona, sino el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Cuando yo me presento delante de Dios, aunque yo he pecado 1000 veces que Dios me ha perdonado, y yo siempre que me ponga delante del Señor con un corazón puro, humillado delante del Señor, aunque caiga 1000 veces y 1000 veces le haya perdido al Señor, el Señor nunca me ve a mí. Ve el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, que ha perdonado mis pecados, no los de atrás, no los presentes, sino los de toda mi trayectoria. Por lo tanto, cuando se dice que hemos sido bautizados en su muerte, significa que en su muerte somos justificados. ¿Lo entendemos esto? Gloria al Señor. Negarse al bautismo es negarse a hacer la declaración simbólica de que hemos cambiado nuestra antigua manera de vivir y que ahora somos vivos para Cristo. Digo yo, hermanos, ¿qué pasa si una persona parte y no le ha dado tiempo a bautizarse? Esa persona ha aceptado a Cristo, pero no le ha dado tiempo a bautizarse. Esa persona salva sí o no. Recientemente, hermanos, tuve que enterrar a mi suegro, y resulta que él era un británico que le gustaban las cosas de Dios, pero sus rarezas de él, pues el culto no le gustaba. Él veía cosas que no le gustaban. Y aceptó al Señor, y conmigo tuvo muchas conversaciones. Y era un hombre que era muy creyente y tenía muchísima fe en Dios, y aceptó a Cristo Jesús. Pero jamás fue a la iglesia, ni tampoco fue bautizado. Ahora bien, hermanos, está muy bien que digamos, sí, es algo, pero vamos a centrarnos en la Biblia. Según la Biblia, una persona que ha partido y no le ha dado tiempo a bautizarse es salvo. Pues fíjense, cuando estaba Jesús crucificado, en medio estaban con él 2 ladrones. Si estaba ahí como ladrón, es que había cometido pecado. No llevaba una vida buena, llevaba una vida de pecado. Pero en el último momento reconoció al Nazareno de gloria y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él era judío, sabía que él era el Cristo, el ungido, el Mesías, el que tenía que venir, y por lo tanto lo aceptó, que él fuera parte de su reino, que lo resucitara en ese momento. Pero la frase está ahí, lo aceptó. ¿Y qué dijo Cristo? No fue pasado por las aguas, él no fue tan
tampoco a la iglesia en ningún momento, pero el Señor dijo una frase que lo podemos aceptar como doctrina, y dijo: de cierto te digo, que hoy tú estarás conmigo. Es decir, no le dio tiempo a bautizarse, claro que no, pero fue el que aceptó a Cristo, porque es más importante aceptar a Cristo que bautizarse. Por lo tanto, si una persona no le ha dado tiempo porque una enfermedad le ha visitado, naturalmente que es algo. Porque déjame decirte, el bautismo es una declaración como ya he explicado antes, una declaración que lo tienes que hacer público. ¿Por qué, hermanos? Porque el crecimiento se hace en la intimidad, pero esta declaración se hace público. Es decir, tú públicamente tienes que declarar con tu bautismo y decir: Señor, te entrego mi vida para ti, y mi vieja vida, mi viejo yo, mi vieja persona queda sepultado en las aguas. Y cuando tú emerges, estás diciendo: Señor, mi vida te la entrego para ti. ¿Cuántas personas han entregado su vida para el Señor? ¿Cuántas vidas de aquí quieren ser para Dios para siempre hasta que el Señor venga por su iglesia? Pues te digo algo, has elegido el mejor camino. Dar un aplauso al Rey de la Gloria. ¿Quién ordenó que fuésemos bautizados? Hay dos mandamientos que el Señor señala. Uno es tomar la Santa Cena, que estás anunciando la muerte del Señor y también su venida. Y otra, el bautismo. Hay otras, pero estas dos son las que más señalan, y las ordenó Cristo. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tengo que decirte algo, hermanos míos, que yo me he chocado con muchísimas personas que quieren los cargos, quieren participar en las iglesias, pero ahora de la verdad no quiere comprometerse. Es decir, quieren cargos, sí, quieren ponerse en el coro, sí, aunque yo no soy partidario ni lo voy a hacer nunca, pero hay personas que lo hacen. Quieren cargos, quieren que cuenten con ellos, pero a la hora de bautizarse te dicen que no quieren. Pues negarse al bautismo es un mandamiento sagrado que viene de la misma boca del Nazareno de gloria. Y tengo que decirte que si pasan los años, pasa un año, pasa otro, y te niegas al bautismo, algo pasa en tu vida que no está bien y no está en orden. Y yo no soy partidario, lo digo desde aquí. Las personas que ocupen cargos, las personas que estén en los coros, las personas, hermanos, que ocupen un sitio, que pase un año, pase otro y no quieran bautizarse, están en desorden, y el desorden Dios no lo quiere. Negarse al bautismo un día tras otro es pecado. Porque eso quiere decir que no hay crecimiento en tu persona. Eso quiere decir que tu vida no está en orden. Eso quiere decir que tú no has declarado simbólicamente que has muerto para el mundo y vives para Dios. Y una persona, hermanos míos, como ya he dicho, que pasen los años y no quiera bautizarse, tiene que ser tratado por el pastor. Y si no valoras el sitio donde estás, fuera, que venga otro, que habrá uno que tenga carga. ¿Lo han comprendido? Así, preciosas mías del minicoro, cuando bauticéis, sabéis que ocupáis un sitio muy valorado y es un paso muy grande para el Señor. Cantáis para el Señor, pero una vez que bauticéis, voy a recalcar mucho esta frase durante la predicación: cuando seáis bautizados, estáis declarando que tu vida se la entregas para el Señor. ¡Aleluya! Preciosas mías, ¿vuestra vida para quién es? ¿Vuestra vida para quiénes son? Es para el Señor. Jóvenes que os vais a bautizar, ¿para quién es vuestra vida desde aquí hacia adelante? Es para el Señor. Cuando tú te bautizas, estás diciendo: Señor, quiero vivir para ti por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo para toda
Mira, en este versículo nos declara el orden en que una persona tiene que ser bautizada. Primero, le es predicado el Evangelio. Creer en el Evangelio. Si has creído, debes ser bautizado. Y si has creído y has sido bautizado, la salvación es tu recompensa. Es un mandato de Cristo. Y ahora hago una pregunta. ¿A quiénes va dirigido el bautismo? ¿A los hombres o a las mujeres o ambos? Vamos a Hechos de los Apóstoles 8:12 y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo no es un mandato dirigido a una raza, color, piel o lengua, ni tampoco para mujeres u hombres exclusivamente. El bautismo que hacía Felipe era para toda persona que creía en el Evangelio de Cristo. Como vemos en el Evangelio, acompañado de arrepentimiento es el único necesario para ser bautizado. ¿Qué quiere decirse? El único requisito que pedía para ser bautizado era arrepentimiento. Una cosa que no se puede hacer es bautizar bajo pecado. Si no, este bautismo no es válido. Y lo tenemos en la palabra del Señor. No importa el tiempo, porque ahora voy a entrar en otro versículo. ¿Qué tiempo es necesario para que una persona sea bautizada? Para que un bautismo sea válido, esa persona tiene que tener testimonio en la iglesia. ¿Saben, hermanos, por qué hay personas que los bautizamos y al mes están fuera? Porque no ha tenido un trato con el Señor, ha tenido un trato con el pastor. Y cuando tienes un trato con el pastor y no tienes un trato con el Señor, son personas que van y vienen. Pero cuando es el Señor que te trata, tu mismo espíritu te está diciendo que quiero bautizarme. Por eso, hermanos, tengo que decirte que nos dejemos tratar por el Nazareno de gloria, para que nuestra vida sea realmente cambiada, para que nuestra vida sea realmente transformada. Porque déjame decirte una gran verdad: Cristo es el único que cambia las vidas, los corazones, las personas, el único que arregla matrimonios, el único que arregla vidas, el único que hace de los drogadictos predicadores, el único que rescata almas de las cárceles, el único que es capaz de transformar las vidas. Por eso estoy diciendo una gran verdad en esta mañana: déjate transformar por las manos del Nazareno de gloria. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿El bautismo es el que te salva? Es una pregunta que le hago yo a la iglesia. ¿El bautismo es el que te salva? Vamos a verlo en la palabra. Dice en 1 de Pedro 3:21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, si somos bautizados pero después no vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, sino que vives una vida de pecado, dicho bautismo no te salva ni te sirve para nada si no vives en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo aquí el versículo: de nada vale que hagas el arrepentimiento simbólico si ese arrepentimiento no tiene fruto en ti. De nada vale que tú digas públicamente: yo acepto a Cristo, quiero pasarme por las aguas, si luego en tu caminar diario tú no vives conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese paso por las aguas no ha servido de nada. Para que ese paso por las aguas entre en vigor delante de la presencia del Señor, tu camino tiene que estar en rectitud, lleno de la voluntad de Dios y dejarte tratar por el Espíritu Santo. Y desde el momento en que aceptas al Señor como tu Salvador y el Espíritu Santo ha hecho morada en ti y está haciendo crecer aquella semilla que plantó el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo te va tratando de una forma especial para que vayas creciendo en el Espíritu. ¿Se entiende? Amén. Si no lo entendéis, lo hago de otra manera más sencilla. Amén.
pero si se entiende, hemos dado un paso grande. ¿Estáis bien? Gloria al Señor. Es que es un mensaje de verdad que muy profundo, no lo puedo dar como lo tengo aquí y lo intento adaptar lo mejor que puedo, ¿vale? Una pregunta que se ha hecho José Luis durante mucho tiempo, y la pregunta es esta: ¿el creyente debe haber recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Esta pregunta a los teólogos les ha roto la cabeza durante mucho tiempo. ¿A que parece fácil? Pues no lo es. Vuelvo a formularla. ¿El creyente debe haber recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Lo mejor es que responda la Biblia, porque la Biblia no se equivoca. Y vamos a Hechos, capítulo 10 y versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Le está diciendo el apóstol Pablo: ¿acaso estos no han recibido ya el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué le impiden para que sean bautizarse? Por lo tanto, me está diciendo aquí la palabra del Señor que es necesario recibir el Espíritu Santo para ser bautizado. Es un versículo tajante y no hay contradicción. ¿Y qué es recibir el Espíritu Santo? Otro versículo, hermanos, y otra pregunta que ha sido también de controversia. Recibir el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. No es, hermanos míos, sentir los escalofríos del Espíritu Santo, ni tampoco la visita del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es ser introducido en el cuerpo místico de Jesucristo. Es decir, cuando tú has aceptado a Cristo, te has hecho partícipe del cuerpo de Cristo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es introducirte en el cuerpo que es la iglesia, porque de otra manera no serías un miembro aceptado por Dios. Para que pueda Dios aceptarte como un miembro del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, es necesario recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo. Dice: mira, yo me tengo que ir, pero no os dejo huérfanos. Me tengo que ir, es necesario que me vaya. Era necesario. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo ya había terminado. La obra como Cordero, Él ya había terminado. Por lo tanto, era necesario que Cristo se fuera para entrar en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, era necesario que viniera el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la forma simbólica que trabaja dentro de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que reparte los dones, el que da los ministerios y es el que forma el fuego en la iglesia. Claro está que como ciencia de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de forma simbólica el Espíritu Santo es el que está en la iglesia trabajando. ¿Se entiende esto? Gloria al Señor. Si voy muy rápido me hacéis así una señal. A ver, salto a algunos versículos para no ser muy largo, ¿vale? Otra pregunta. Resulta que tenemos un muchacho, es un ejemplo, ¿vale? Que lleva 2 mesecicos muy buenos. Y ahora resulta que queremos bautizarlo, pero algunos no lo ven y otros sí lo ven. Manico, tiene que estar un tiempecico más, pues por lo menos 5 o 6 mesecicos ahí, tienes que verlo, tienes que estar. La Biblia especifica un tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona para que pueda bautizarse? Vamos a la Biblia. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué quiere decirse esto, hermanos? Que no hay tiempo para el bautismo. En el momento en que tú, de verdad, quieras aceptar, seguir a Cristo de todo tu corazón, es el momento exacto para bautizarse. También es necesario que tanto el pastor como el cuerpo ministerial sepan tu trayectoria y tu camino. ¿Por qué? Porque también es un desorden. Que nada más venir, venga, te vamos a bautizar, no es así. Porque necesita ver el pastor un comportamiento en ti y poder tratarte. Porque de su responsabilidad cae bautizarse bajo un pecado que es público. Porque una cosa es bautizarte con un pecado interno que yo no lo sé. Pero si es un pecado público, no se te puede bautizar. Y esto corre a cargo de los ministerios y sobre todo del pastor. ¿Entendéis? Por lo tanto, se necesita, ya no porque la Biblia lo diga, sino porque es de lógica y un tiempo prudencial para que pueda ser tratado por el pastor. ¿Se comprende? ¿Pueden decir amén? Salto algunos, aleluya, voy al grano. Saben, hermanos, que en muy poquitos versículos se menciona la Trinidad de Dios. En muy poquitos versículos. Amén. Pero mira que dice en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, cuando tú te bautizas, es una acción que es valada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando está diciendo que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdaderamente en estas frases no hay ningún nombre, porque el Padre no se llama Padre, el Hijo no se llama Hijo y el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, en la mente hebrea judía, cuando está diciendo el nombre, significa el interior de la persona en sí. Por eso vas a encontrar en la Biblia muchos versículos que dicen: aceptar mi nombre, en mi nombre pediréis, en mi nombre echaréis fuera demonios. Sí, no era el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús no tiene ningún poder. Lo que significaba en la mente judía era aceptar, seguir a la persona del nombre. Cuando tú has aceptado bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decirse que usted tiene a la Trinidad de Dios en su ser y es avalado por la Trinidad de Dios en su vida. Porque déjame decirte algo, y ya con esto termino, hermano, porque es muy largo y tampoco quiero ser cansado, ¿vale? Pero tengo que deciros algo. Tú no eres cualquier cosa. El culto no es cualquier cosa. Dios es santo. Y por lo tanto, cuando Dios está en ti, te santifica. Y tú no puedes vivir de cualquier manera. Dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, somos morada del Espíritu Santo. Y hay otro versículo más que dice: el que me ama, mi Padre lo amará. Iremos a Él y haremos morada en Él. Quiere decirse que si yo soy morada del Espíritu Santo, guardo su palabra, y yo soy morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿hay personas más santas que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y estas personas tan santas quieren hacer morada en su vida. Por lo tanto, usted y yo ya no podemos vivir de cualquier manera. En el momento que de verdad quieres dar este paso de bautizarse, tienes que aceptar la idea que a partir de ahora tienes que ser santo como Dios es santo. Desde aquí hacia adelante ya no puedes vivir de cualquier manera. Y como resumen diré que es necesario tener irreprochablemente santidad,
aquí, en tu casa y donde vayas. Tienes que ser morada del Espíritu Santo. Tienes que entrar esto te tiene que entrar en la cabeza. Desde aquí hacia adelante, eres exclusivamente propiedad de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Levanten su mano y digan conmigo un fuerte amén. Diré un versículo más y ya con esto termino. ¿Qué ha ganado la persona que ha sido bautizada? Ay, qué bonito este versículo. ¿Qué ha ganado la persona que ha sido bautizada? Dice en Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestir no significa lo mismo que vestir. Revestir en el diccionario significa ponerse ropa encima de otra sucia. Lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver con este acto es que la persona que se bautiza en Cristo Jesús sea revestido de Cristo Jesús. Por lo tanto, jamás se verán las ropas antiguas. Siempre se verán las ropas que el Señor te ha revestido. Le damos un aplauso a la palabra del Señor.